Today I'm joined by Mireya Lewis. Triple Olympic champion 1992, 1996 and 2000. Volleyball Hall of Fame, two-time world champion, captain of Las Morenas del Caribe, a story you should hear. Multiple awards, best player, best scorer, best spiker, which means attacker. Let's bow down and welcome Mireya. Bienvenidos. Gracias, thank you very much. Mireya, ¿dónde estamos? ¿En Cuba de momento? Sí, estamos en Cuba, estamos en mi casa, Vale. en La Habana. Sí, Vale, como dije en la introducción, ganasteis 3 campeonatos olímpicos, pero también yo vi que el Cuba no podía participar en los Juegos Olímpicos 84, que es lógico. En 88, ¿por qué no participabais? sí. En nuestro equipo o nuestro país no participaron en los Juegos del 84, que fueron en Los Ángeles, producto de situaciones políticas, situaciones que existen aún entre Cuba y Estados Unidos. Y en el año 88, igualmente en solidaridad con los países socialistas, no participamos en Seúl. Okay. Pero fueron 2 oportunidades donde nuestro equipo seguramente tenía posibilidad de estar entre los medallistas, estar en el podio, digamos. Vale, al final es mejor para los otros años si no estabais ganando 5 medallas de oro. Así es, hubiese tenido 5 medallas de oro, no sé si de oro, pero 5 medallas olímpicas. Vale, Mireya, en tu vida como atleta, ¿cuál fue el momento más duro? Mira, en mi vida como atleta, el momento más duro, yo pienso que los atletas tienen muchos momentos difíciles, pero para mí creo que en el año 91, cuando fui operada de la rodilla izquierda, producto de una lesión provocada creo que por el exceso de salto, o sea, por lo que saltaba, no por exceso de entrenamiento. No tuve que ser intervenida quirúrgicamente y no pude participar al 100% en el campeonato mundial que se celebró en China ese año. Apenas después de 6 semanas de estar hospitalizada, 6 semanas, con esa apertura, una rotura que tuve en la rótula, se me estaba abriendo la rótula, y entonces el doctor Álvarez Cambra, Hugo López y el team de cirujanos del Hospital Fran País, aquí en Cuba, del Hospital Ortopédico Fran País, me aplicaron una técnica, pero debía mantener en reposo, debía haber estado en reposo por un periodo de 6 semanas y después comenzar una rehabilitación. Así lo hice y me rehabilité en muy poco tiempo, creo que en 4 semanas, 4 o 5 semanas más, y entonces fui al mundial. En ese campeonato mundial no pude jugar todo el tiempo. Mi equipo fue 4º lugar. Y entonces sabíamos que teníamos la posibilidad de estar entre los 3 primeros, pero no fue así. Creo que mi rendimiento en ese momento era también importante y no pudo ser. Y entonces fue un momento muy difícil para mí salir del hospital, hacer una recuperación rápida y llegar a ese campeonato mundial, pero además no ganar, no irme sin medallas. ¿Y en este momento estabas capitana del equipo? En ese momento era capitana del equipo. Me sucedió algo también muy difícil, que después de estar separada esos 2 meses y medio del equipo, tuve
llegué y no era capitana. Okay. Estaba de capitana otra compañera mía que era Reglabel y no fui avisada que no iba a ser capitana en ese mundial. Ok, vale. ¿Y cómo recuperaste de este momento? Después de regresar del campeonato mundial, yo me disculpa, aquí tengo un cafecito Sí, cubano muy bien. que tomo en la mañana bien caliente y bueno, comparto contigo y con todas las personas que van a mirar este video. Vale, muy bien, muy bien. Y bueno, continuamos. Ese campeonato, o sea, cuando regresamos a La Habana, que regresamos a Cuba, apenas tomé vacaciones porque tenía el interés de recuperar mi rendimiento y mi lugar como capitana. Rápidamente me incorporé a los entrenamientos, siguiendo mis métodos y mis dinámicas de disciplina y de agrupar digamos, de líder, que era bueno, natural, no sabía, yo lo hacía por intuición, simplemente porque me venían cosas de hacer, ¿no? Y, y seguí esa rutina y volví a ser la capitana de la selección Muy bien, en muy poco tiempo. muy bien. ¿Y qué fue el mejor momento? Ah, es que casi siempre se dice que los mejores momentos son los momentos en que se gana, ¿no? Sí. Cuando sabes que las victorias tienen muchos padrinos, pero yo tuve muchos bonitos momentos. Creo que el mejor momento fue cuando ganamos la tercera medalla olímpica, que fue un momento de consagración, un momento donde particularmente, y creo que muchas compañeras mías también, nos sentimos que habíamos tocado algo muy parecido a la gloria. Mm. ¿Cómo La era? tercera medalla olímpica en Sydney. Sí, porque el partido era contra Rusia, ¿no? Y Sí, fue el partido. Rusia tenía 2 sets arriba, Sí. ganando. ¿Y vosotros qué pasó? Vosotras. Bueno, nosotras teníamos en el pensamiento, como siempre, ganar a Rusia. Además, ya lo habíamos hecho en muchas ocasiones, y, pero llegamos y las rusas se preparan también. Eso es algo que a veces las personas no entienden y dicen, no, pero ustedes han ganado siempre, siempre le ganaron a ese mismo equipo, pero ese mismo equipo tiene metodologías de trabajo, crea cosas nuevas, se prepara también para una medalla y vienen con ese mismo estímulo y esa misma preparación. Y bueno, resultó que el comienzo fue al revés. El equipo ruso nos venció los 2 primeros sets. Solo que nuestro experto y unido equipo tenía un sentimiento y una cultura de la victoria que habíamos creado durante muchos años de entrenamiento, que nos dio la posibilidad de poder rehacernos, de poder recuperarnos, de poder de hacer lo que teníamos que hacer en ese momento, lo perfecto, para poder ganarle el próximo sea Rusia, porque no era, ya ahí no se pensaba en el juego, se pensaba punto a punto, Vale. set a set, para poder llegar a la victoria. Y gracias a esa experiencia de nuestro equipo y pudimos hacerlo. Recuerdo que las muchachas nuestras lloraban en el banco, y yo fui para allá porque yo entraba y salía, no estaba jugando enteramente regular, ya era mi última olimpiada, y yo fui al banco y le dije a mis compañeras lo que debían hacer. Yo les dije que las lágrimas no iban a darle ninguna energía a nuestras compañeras que estaban adentro, que las lágrimas no iban a subsanar el problema, que las lágrimas no iban a dar puntos para el equipo, que debían demostrar alegría, garras, más carácter,
y que ellas vieran cuando miraran hacia atrás la medalla en cada una de las pupilas de nuestras compañeras que estaban ahí. Y bueno, y a mis compañeras, a las 6 que estaban jugando, yo solamente cuando pedían timeouts, yo le decía a mis entrenadores que quería hablar yo. ¿Sí? Sí, en una oportunidad yo le pido disculpas a mi entrenador, a Eugenio, y entonces él me dice, no me pidas disculpas, tú sí sabes lo que hay que hacer ahí dentro, tú sabes las instrucciones perfectas para darlas. Eso me dio mucha fuerza y lo seguí haciendo. Cada vez que pude, yo les dirigía, les decía algo, tenía momentos que hablaba con Regla Torres, hablaba con Yumilka, que era la que había entrado por mí, que estaba muy nerviosa, era su debut como jugadora regular, discutiendo una medalla de oro olímpica, y entonces darle calma, ¿no? Esa calma que necesitaba ella para que pudiera hacer los puntos. Y con cada una de mis compañeras, que creo que todas jugaron un rol importantísimo. Marlene jugó el voleibol más lindo de la vida, Marlene Costa. Anaíbi Fernández fue fundamental. Regabel, por supuesto, que era un puntal. Y Regla Torres, que solamente con la mirada yo sabía la seguridad que ella sentía y sabía todos los puntos que ella podía hacer por juego. Fue un momento extraordinario, un momento inolvidable, y para mí ese momento fue uno de los momentos que yo llevo con mucha, así en un cofrecito muy especial en mi corazón, porque fue un momento de química, de conversaciones a veces sin palabras, de miradas, de apretones de manos, y con eso sabíamos qué iba a pasar después, solamente con ese contacto. ¿Y cómo podías mantener la mente tan clara en un momento tan emocional, todo el mundo llorando, y tú, cómo lo dijiste? Bueno, yo creo que yo me preparé para eso. O sea, durante ese último año, digamos, fue muy difícil para mí, porque yo era una atleta longeva en el voleibol. Yo estaba en la selección nacional desde que tenía 15 años y ya tenía 33 años, iba a cumplir. Y ya tenía experiencia de cómo más o menos llevar los nervios, cómo botar esa adrenalina que se necesita en momentos como ese, y cómo mantener la mente un poco fría. Yo simplemente me concentraba en lo que estaba haciendo mis compañeras, en lo que estaba haciendo el contrario, y en cómo veía la atmósfera del equipo ahí interna, cómo ellas se saludaban, después que hacían un punto, cómo estaban sus caras, cuando estábamos por debajo, cómo estaba ese ánimo, y eso me daba a mí la posibilidad de saber cuándo entrar y salir. O sea, cuándo decir una palabra, cuándo intervenir. Y esas son las cosas que, o sea, algunos de los parámetros que yo medía para poder introducirme en el problema. Y al final... Respirar y pensar que realmente estábamos en un problema y que era un momento difícil, porque a veces estás en una situación difícil y tú dices, y las personas te dicen, no te preocupes, que esto no es nada, y no es así. Yo creo que sí hay que saber que estás en un momento difícil, y es donde tienes que poner, mirar los puntos débiles, los puntos fuertes, las debilidades, y entonces dar la recomendación o actuar. No es muy difícil, yo pienso que no es muy fácil, que yo creo que todo el mundo puede llegar a hacer eso, porque he estado en muchos escenarios y no es fácil, pero sí es posible. Y al final salía bien, ¿no? Y al final, claro que salía bien. Muy bien. Sí. Vale. Imagínate que tú puedes ir atrás en el tiempo,
¿qué consejo darías de tu joven, a una jovencita Mireia? Bueno, yo volviendo atrás le diría a una joven, a una Mireillita, que lo primero es prepararse. Sin una preparación no es posible en el deporte llegar a hacer esas cosas. Mi entrenador nos decía que los Juegos Olímpicos no se ganaban allí, se ganaban por un periodo de 4 años todos los días. Durante 4 años todos los días. Y entonces cuando tú llegas a los Juegos Olímpicos, ya tú tienes casi el 50% de lo que del resultado que vas a tener. Y entonces hay que prepararse, hay que entrenar, hay que tener disciplina, mucha disciplina, y hay que prepararse muy bien físicamente, tácticamente, psicológicamente, hay que prepararse. La preparación es el eje fundamental. Sin preparación no es posible. Cuando te preparas bien, lo sabes casi todo en el momento que vas a discutir una medalla o que llegas ya a la competencia. Muy bien. ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado a ser una atleta o persona de éxito? Lo que te dije anteriormente. Primero el amor al deporte. El amor. Si la actividad que realizas la haces con amor, la haces por una cuestión de gusto, de interés personal, es magnífico. Eso es lo primero. Querer porque quiero. Y después todo lo que trae, todo lo que lleva llegar al éxito. Dedicación, sacrificio. Yo digo que es un dulce sacrificio, porque cuando tú entrenas en la mañana, que te tienes que levantar en la mañana temprano, hacer desayuno, prepararte para ese entrenamiento que es fuerte, que vas a levantar pesas, que vas a correr pistas, que vas a hacer en un calentamiento 200 saltos solamente en el calentamiento y que vas a estar en una cancha 3 horas y media con la exigencia de un entrenador. Es un sacrificio, pero es un dulce sacrificio porque te encanta. A mí me encantaba entrenar, me encantaba saltar, me encantaba rematar y me gustaba ser exitosa en cada manifestación técnica que tenía que emplear, ¿no? Y entonces eso es lo que lleva. Y la disciplina. Sí. Vale, tengo 2 preguntas más con los hábitos. Como dijiste un poco antes, tú estuviste la capitana de las Morenas del Caribe. ¿Qué crees que son las características por qué te eligieron? ¿Sabes ¿Por qué me eligieron? Sí, porque como una capitana, seguro que eligen a alguien con características especiales. Bueno, yo creo que me eligieron porque me gustaba agrupar, o sea, me gustaba estar en un colectivo donde todas no sintiéramos diferencias. Y hacía todo lo posible porque una a otra no se sintiera diferente. Aprendí a conocer a cada una de mis compañeras, su carácter, su parte buena, sus dificultades, y era amiga de casi todas. Y entonces me gustaba interiorizar en ese sentido y conocer un poco al ser humano. Las conocía bien, conocía a su familia, conocía sus problemas y en el terreno trataba de que ellas pudieran sentirse como me sentía yo. O sea, lo que yo quería para mí, lo quería para ellas también. Y se lo demostraba de esa manera, ayudando, queriendo. Si yo hacía 2 puntos, me gustaba que la otra hiciera 2 o 3 puntos igual. O sea, jugábamos para ganar. Yo se los hacía entender que lo importante era ganar,
que lo importante era entrenar bien, que lo importante era estar juntas, tener una bonita unidad, que lo importante era resolver un problema, si existía, y eso pienso que me hizo quizá un poco diferente. Okay. Muy bien. Sí. Y la segunda pregunta de los hábitos. Tú estabas muy conocido o famoso para tu saltabilidad. ¿Es algo que tenías de tú mismo o entrenabas por eso? Bueno, las dos cosas. Yo tenía, siempre tuve una saltabilidad natural desde muy pequeña. Cuando entré en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar en la ciudad de Camagüey, de donde soy, descubrieron que yo era saltarina. Yo no lo sabía, pero mis entrenadores se dieron cuenta rápidamente que era saltarina. De hecho, cuando me están haciendo las pruebas para entrar en esa escuela, yo era muy pequeña y fui a hacer las pruebas junto con todas esas niñas y yo veía que pasaban a todas y a mí no. Por supuesto, creo que seguramente no me veía en el grupo. Y yo voy donde está la entrenadora y le dije, profesora, yo quiero entrar, y me dice, bueno, espera un momento, me mira así un poco dudosa con el tamaño, ¿no? Y luego le salté y toqué el techo. Y entonces ella me mira y le dije, mire, profe, yo toqué el techo. Y me dice, ¿estás segura? Dígole, sí. Dice, salta de nuevo, y salté y toqué el techo con las dos manos. Y ella le dijo, se quedó admirada, ¿no? Asombrada, y le dijo a su esposo, que era el otro entrenador, le dijo, ponme a esta negrita de primera en la lista. Y fui la primera en la lista, pero tuve que demostrar que quería y que saltaba, aun cuando no lo sabía. Lo único que quería era demostrar, solamente demostrar que yo quería entrar en esa escuela. Y entonces, bueno, ya cuando tenía 12 años, yo tocaba el aro de baloncesto, me reguindraba del aro de básquet, y ya a los 15 años, cuando entro en la selección nacional, y entré saltando como 3.15, tocando 3.15, y así con los entrenamientos y los entrenamientos específicos de preparación física para el salto, fui mejorando poco a poco mi saltabilidad. Y bueno, eso hizo de mí una jugadora que fue una de las que más ha saltado en el voleibol femenino en el mundo. Parece que hay algunos cubanos que saben saltar, como tú, el Sotomayor y el Pedroso, ¿no? Sí, somos unos cuantos. Sí, sí. Muchas personas me han querido comparar, o sea, me han dicho que si hubiese sido saltadora de largo o de alto, hubiese sido también una campeona. El otro día estaba mirando el salto y yo creo que sí. No sé si en alto, pero en largo, saltaba mucho en largo. Quizás también. Muy bien. ¿Tienes una rutina por la mañana? ¿Cómo te preparas para el día? Bueno, si está mi esposo aquí, él lo resume todo en una sola palabra, pero yo te voy a decir. Como atleta, como atleta. Perfecto. Bueno, mira, como atleta, te levantas a las 7 de la mañana, haces un desayuno. Yo siempre fui un poco rezagada en el desayuno, porque no me levantaba con hambre. Y entonces siempre tuve que hacer un esfuerzo para desayunar, porque es importante el desayuno. Es muy importante, y más para un atleta que va a recibir altas cargas físicas. Desayuno, después pasa 45 minutos, una hora, y vas al tabloncillo, ahí te preparas, rodilleras, zapatillas, y bueno, ya viene la hora del entrenador de llamar a la formación. Y ahí siempre mi entrenador siempre tenía algo que decir. Siempre hablábamos de lo que íbamos a entrenar, o de
problemas X que sucedieran de disciplina, llamados de atención, de la escuela, o sea, muchas cosas se hablaban en esa formación y después comenzábamos con una rutina de 5 minutos de carrera, después stretching y comenzaba ya la parte del movimiento, que esa parte del movimiento podía estar compuesta por diversos ejercicios como saltos, imitaciones de bloqueo, de ataque, y ya ahí en ese momento ya ahí era preparación física, porque es donde te digo que solamente en el calentamiento en muchas ocasiones dabas 150, 200 saltos, o sea, era bastante fuerte. Y después transcurría ese entrenamiento y después terminábamos quizás en preparación física, que era correr pistas, velocidad o resistencia. Terminaba el entrenamiento y nos bañábamos. Las voleibolistas siempre nos encantaba darnos un baño, vestirnos, nos perfumábamos, nos peinábamos, íbamos al restaurante a almorzar y de ahí íbamos a descansar. 2 horas, 2 horas y media mínimo era el descanso que se hacía normalmente, y después en la sección de la tarde igual íbamos hacia el tabloncillo y se repetía esa misma dinámica. A veces cuando el entrenamiento mi entrenador no estaba satisfecho o no salía simplemente el ejercicio que él determinaba, no salía bien, no se terminaba el entrenamiento hasta que no saliera bien ese ejercicio. Yo creo que esto es algo que nos dio a nosotras una preparación muy grande. Todo lo que se empezaba había que terminarlo y había que terminarlo bien. Y era eso fue parte del éxito de nuestro equipo. Sí. La resistencia y el hacer bien las cosas, hacerlas perfectas. Yo creo que es algo que en el tiempo hoy la gente olvidan, que sabes que hay que terminar bien, ¿no? Hay que terminar cuando es no sé qué hora. Sí. Y eso, incluso con nuestros mismos equipos cubanos, yo en muchas ocasiones hablo con las atletas, hablo con los mismos entrenadores y les digo que hay que retomar algunas cosas del pasado que nos pueden servir en el presente. Sí. No ser absoluto, y porque yo no creo que las generaciones sean totalmente diferentes. Tenemos muchas cosas diferentes, pero sí, seguimos siendo hombres y mujeres, o sea, niñas y niños, y esos entrenadores también tienen una preparación. Y existe, no sé, la tecnología, existe la ciencia, existen muchas cosas, pero hay métodos de trabajo que conllevaron no solo al equipo nuestro, a muchos deportes al éxito, y no queremos repetirlo, no lo queremos hacer, no lo queremos estudiar. Y entonces simplemente no hay resultados, solamente nos llenamos de muchos papeles y llenamos muchas minutas y cumplimientos y cosas, pero en la esencia no sabemos llevar una dinámica que nos permita que los atletas se disciplinen, porque la disciplina sirve para todo. Cuando tú haces un entrenamiento y terminas bien ese entrenamiento, tú compites, tú aprendes a escuchar las orientaciones tácticas, tú aprendes a mantener una línea de trabajo y aprendes a ser fuerte, a no, como digo yo, a no desmayar. Siempre estás de pie, siempre estás con la mente, con un estrés deportivo que te permite tener una preparación al máximo nivel. Entonces, a veces no se escucha y todo el mundo quiere hacer su propia novela, ¿no? Y creo que todo el mundo la debe hacer y tiene oportunidad para hacerla. Pero qué bonito fuera
si ya yo tengo una base para hacer esa novela? Sí. Y tú le pones después toda la belleza que quieras, Sí. ¿verdad? Sí. Pero eso es muy difícil en estos momentos. Y entonces nuestro equipo tenía esa característica. Los entrenamientos extras, los entrenamientos el sábado y el domingo, los entrenamientos específicos de, por ejemplo, de ataque, específica solo de ataque. Hacíamos muchas cosas, muchas cosas. Estar juntos en lo que es la dinámica del equipo, de hacer un equipo sólido, a veces no solo en la cancha, a veces también es fuera. Sí. Y entonces a veces, en muchas ocasiones yo veo que los equipos no están juntos, las atletas no tienen relaciones por fuera, todo es una serie de cosas que une, que da mucha fortaleza, porque la persona se une, se une. Estamos más tiempo entre nosotras juntas que con la familia. Y entonces es importante buscar detalles para poder llegar a ser un olímpico, un mundialista. Es importante, es importante. Muy bien. ¿Cómo te preparas de cara de un momento importante en la competición, por ejemplo? Yo trato de no variar la rutina. Siempre trato de hacer lo mismo. Algo muy importante, la alimentación. La alimentación. Yo antes de competir, por ejemplo, trataba de comer, pero de comer bien. De no tener un malestar estomacal, y luchaba porque mis compañeras también lo hicieran. Eso es algo fundamental. La alimentación. El descanso es la otra parte. Y antes del partido o el día antes, siempre hablar un poco de lo que se va a hacer mañana, como un pequeño repaso. Esa era mi rutina antes de competir. Y bueno, ya en el momento, el calentamiento, importantísimo. ¿Y cómo hablas del día que viene? ¿De qué hablas? Dependiendo de la característica del equipo contrario, del contrario. Por ejemplo, si íbamos a hablar si íbamos a jugar contra Rusia, en la noche tratábamos de hablar del bloqueo de la rusa, de la jugadora más rápida de la rusa, de los momentos cruciales, que hubiese un empate, cómo hacer ese desempate. Hablábamos también del recibo, porque las rusas tenían un saque saltando en suspensión, o sea, un saque en suspensión muy, muy fuerte, y tratábamos de hablar de diferentes detalles de cada uno. Repasaba a su jugador, o sea, yo tenía una jugadora que hacía una jugada muy rápida por la zona 2 y yo no era tan buena bloqueando, y yo trataba de pensar un poco de cómo verme ante esa jugadora en el partido. Y entonces hablábamos de todas esas dinámicas posibles en el partido, del partido del día después. Interesante. Y en el momento mismo, por ejemplo, tú estás set point abajo o match point abajo, ¿cómo te preparas en estos momentos? Ahí sí me relajo. ¿Sí? Yo tenía la característica de reírme en el terreno en los momentos difíciles. Tenía la característica de hacer eso. ¿Por qué? Porque es un momento donde la tensión, el exceso de tensión te puede hacer fallar. Y ese es el momento donde no se puede fallar. Y entonces, ¿cómo mejor tú haces una acción? Relajado. Yo trataba
de relajar a mis compañeras, de decir algún chiste, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Sydney, estaba Altamonova sacando en suspensión a 90 kilómetros por hora, por lo menos venían esos saques muy fuertes. Yo estaba afuera y me ponen dentro y me dice Reglabel, mire, ella pensó que yo iba a decir, vamos a ponernos en esta posición para recibir mejor. Yo llegué y me puse en la posición normal y ella me mira y me dice, mire, ¿qué hacemos? Y yo le dije, deja que pierda el saque. Ella se va a cansar porque ya lleva 5. El sexto debe perderlo porque es muy fuerte. Y así fue. Perdió el saque, hicimos el cambio de bola. Hicimos los puntos nosotros. O sea, una manera de darle... eran cosas que me venían así de repente en el terreno. O sea, no eran cosas que yo preparaba con anterioridad. Me venían así cosas de decir, de hacer, y igual que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del 96 estábamos jugando contra Brasil, y Cuba-Brasil siempre tuvimos un poquito de riña, ¿no? Con carácter, los mismos caracteres, ya sabes. Y entonces nosotras empezamos a decirle cosas a las brasileñas para ofenderlas, para sacarlas del partido, para desconcentrarlas. Y entonces el árbitro, ellas protestan al árbitro y el árbitro me llama y me dice, capitana, por favor, hay que mantener el juego con calma, no se debe ofender, no se deben decir cosas por debajo de la net, por favor, las voy a penalizar. Yo le dije al árbitro, está bien, no hay problema. Y entonces cuando voy donde están las muchachas, que regreso al terreno, abrazo a todas mis compañeras y les digo, muchachitas, hay que seguir diciéndole de todo a los brasileños. Y entonces, ya, son cosas que me venían así de repente. O sea, yo tenía que decir, darle confianza de que teníamos que continuar como estábamos, porque era un arma que estábamos utilizando para poder ganarle a Brasil, que estaba muy bien, de hecho. Y entonces, cosas que venían así de repente. Pero yo creo que lo que hablabas de tener la mente fría, y de tener la mente, y de conocer a tu equipo, de conocer a la persona, ¿no? Eso es importante. Cuando tú conoces a las personas, sabes qué decirle, qué hacer, cómo reaccionar. Y yo conocí a mis compañeras, conocí a mi equipo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo superas contratiempos? Bueno, muy parecido a lo que te acabo de decir. El deporte prepara. Ahora en la vida yo quizás, digo, no, estoy un poquito más vieja, pero creo que lo primero es tener la valentía para enfrentar, o sea, pero para tener esa valentía hay que tener, creo que un poco de razón, ¿no? Un poco de razón. Y pensar en la gente, pensar. Si tienes una dificultad donde tienes que, por ejemplo, ir donde está una persona y pedir algo, decir algo, protestar por algo, hay que siempre prepararse. Yo de la manera más sencilla, serenidad. Serenidad. Pensar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir. Es como un estudio del contrario. Hay que hacer rápido un estudio del contrario.
o sea, a lo que te vas a enfrentar. Llamo contrario no a la persona, sino llamo contrario a la escena. Mente fría y pensar. A veces cometemos errores por no pensar las cosas y vamos y la decimos. A mí me ha pasado, o sea, te apuras, te apresuras a tomar una determinación, a decir algo, y entonces cuando no piensas puedes decir cualquier cosa. Entonces hay que pensar. Por eso es que la calma es lo fundamental. La calma. Entiendo. Y si no sabes, preguntar. ¿Cómo? Porque a veces preguntar a la persona que tienes al lado, al más cercano, a las personas que confías, preguntar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No tener miedo a preguntar. Y una pregunta. Dices la mente fría. Como yo creo que los cubanos en general tienen el sangre caliente, ¿no? ¿Cómo tienes el sangre caliente y la mente fría? ¿Cómo lo combinas? No sé. No, mira, yo creo que sangre caliente y mente fría hay un denominador, inteligencia. Vale. Es Claro. eso. Vale. Vi en una entrevista que te quedabas embarazada muy joven, ¿no? Sí. También eso, no creo que es un contratiempo, pero yo creo que es una situación difícil para una jugadora que está y luego se queda embarazada. ¿Qué hiciste? Bueno, primero no sabía que estaba embarazada. Me fui para una gira como de 4 meses y me sentía rara, pero no tenía malestar. No. Era muy joven, tenía 18 años, fue mi primera relación y yo estaba normal, por eso es que dicen que fue algo anormal, porque yo estaba perfectamente bien, estaba jugando, estaba haciendo preparación física, estaba haciéndolo todo. Y de repente sentí un síntoma que fue que se me inflamaron las piernas y le dije al doctor Inaga, que era en aquel momento, y le dije al doctor que yo estaba con ese problema de las piernas. Entonces me dice, bueno, cuando lleguemos a Cuba, vamos a ver. Ya faltaban unos 5 o 6 días. Cuando llegamos aquí a Cuba, fuimos por el médico. Ya había cierta sospecha, no que estaba embarazada, y fuimos al ginecólogo, porque ya no tenía mi periodo de menstruación normal. Al principio sí, y después no, era algo raro. Y entonces cuando llegamos al hospital, en aquellos tiempos no había mucho desarrollo aquí en lo que era el ultrasonido. Me hicieron un rayo X y salió la señorita hija mía con las piernas cruzadas y el dedo en la boca. Ya tenía como 6 meses y medio. Y entonces todos asombrados, hasta yo, porque yo decía, tanto tiempo no puede ser. Y entonces el médico dijo que ese examen estaba equivocado, vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces lo hicimos de nuevo, otro rayo X, y estaba ella igual, con su dedito y sus piernas cruzadas. Dice, es un pionero que tienes aquí. ¿Sabes qué es un pionero? Sí, sí. Dice, es un pionero. Todos asombrados.
pero mi preocupación primera fue mi entrenador. Dije, me va a matar. ¿Qué será? Y entonces, pero mi entrenador fue la primera persona que recibí una sonrisa, me tiró el brazo encima y me dijo, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a poner? ¿Cómo se va a llamar? Tu nombre es muy feo, me dijo. Hay que buscar un nombre para ponerle. Y yo no sabía qué iba a responder, porque era, imagínate, algo nuevo, algo novedoso, algo, no sé cómo determinarlo. Era muy joven, tenía 18 años y no entendía nada. No entendía nada. Después salimos de allí, el médico se reunieron los médicos de medicina deportiva y determinaron, junto con los ginecólogos, determinaron que yo no dejara los entrenamientos, que no los dejara así rápido, porque yo estuve entrenando hasta hacía 3 días, levantando pesas, corriendo, haciendo todo. Y entonces ellos determinaron que debía continuar, ir bajando la carga poco a poco, hasta que tuviera el bebé. Faltaban 2 meses, 3 meses. Y así comenzamos, mandamos a buscar mis padres, vino mi mamá, mis hermanos mayores, y bueno, mi madre rápidamente, que había sido una mujer que había tenido 9 hijos, yo la más pequeña, me dijo, bueno, eso no es una enfermedad, así que usted haga su vida normal. Se hizo un matrimonio a puerta cerrada, como digo yo, nos casamos, el padre de mi niña y yo, a los 3 días, y estábamos bien contentos. Yo en la mañana venía una entrenadora, Anaí Díaz, y me llevaba a un campo de entrenamiento bonito, y entonces ahí hacía mis cuclillas, hacía mis carreras, pero yo exageraba porque yo no sentía que estaba embarazada. Fue algo fuera de lo común, y entonces yo me decían, vamos a hacer 50 cuclillas, y yo hacía 100 porque me ponía a conversar, y cuando miraba ya iba por 80. O sea, fue algo, algo muy fuera de lo común. Y bueno, ya a los 8 meses tuve mi niña, a los 8 meses. Nació un día como ayer, como antier, el día 12 de agosto. Y ¿sí? Muy fácil. ¿El día 12 de agosto? Sí, ¿Ah, sí? el día antes del comandante. Okay. Sí. Y entonces, hace 33 años. Y entonces, fue muy rápido el parto, parí ese parto natural, pero que en mi equipo, en el mes de septiembre, venía un campeonato mundial en Checoslovaquia, y yo era ya de las atacadoras principales de la selección nacional. Mi equipo se hizo pedazos. Ellas se pusieron muy tristes, casi que me decían, ya hemos perdido la esperanza porque tú eras nuestra jugadora que ya llevaba el peso, ¿no?, del equipo, y eso me hizo sentir muy mal. Estaba feliz por ser mamá, por tener esa niña, pero tenía un compromiso muy grande que me hacía sentir un peso de responsabilidad muy grande. Y entonces todos los días me iban a ver, todos los días pasaba a alguien, y mi madre un día se da cuenta. Mi mamá era una persona muy inteligente, y mi madre me dice un día, mira, Mireya, ya te dije que parir no es una enfermedad, es un proceso natural.
yo estoy aquí, estoy en forma, yo puedo quedarme con tu niña y vete para tu mundial, Mm. con tu equipo. Si no puedes jugar, está bien, pero haces compañía y así lo hice. Mm. Seguí los consejos de ella. Mm. A los 9 días nos fuimos para un campo de entrenamiento en Alemania y estuvimos ahí unos 10 días y después nos fuimos al Campeonato Mundial de Checoslovaquia. Mm. Imagínate que en ese campo de entrenamiento yo no podía con 1 kilogramo de piernas, de pesas. Yo terminé mi embarazo muy delgada y que no parecía que había tenido un bebé. Y entonces, poco a poco, iba bajando al gimnasio donde entrenaban mis compañeras. El primer día no fui, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero como al quinto día bajé. Cuando bajé todas hicieron un... Y al sexto día fui, me paré y recogí pelotas. Después hice un calentamiento y ya en la mañana, en la tarde hice saques que apenas podía con la pelota, pero tenía tanta fuerza de voluntad y tenía tanta necesidad de que mi equipo compitiera y compitiera bien. Yo creo que eso fue lo que hizo que me salieran esas fuerzas que a veces no se quiere tener y ya al otro día salté y comencé a entrenar. Pero los entrenamientos eran, por supuesto, no tenía fuerza, no tenía una fuerza física, una preparación física que yo pudiera rematar muy fuerte. Pero estaba ahí en el terreno, jugaba, me movía y nos fuimos para el mundial. Cuando llegamos al mundial, comenzamos a jugar el primer partido, no recuerdo contra quién fue ahora, y después jugamos contra Perú. Perú tenía un equipazo, un equipo muy bueno, y estábamos perdiendo. Y mi entrenador me dijo, vamos, hice un calentamiento y entré. Y jugué contra Perú. Y le ganamos a Perú. ¿Ah, sí? Qué bien, qué bien. Así. Y desde ahí ya empecé a entrar en cancha y casi que terminé jugando ese campeonato mundial donde tuvimos la medalla de plata. Y eso era en el año 84, ¿no? 86. Ah, 86. Porque Perú creo 80. que 84 en los Juegos Sí, Olímpicos ganaron la medalla de plata, ¿no? Sí. sí. Y ya. Pero tenía un equipo, era Cecilia Taí, Rosa, Natalia, Denise, eran muchas jugadoras, Gaby Pérez del Solar, eran jugadoras Mm. olímpicas y era un buen equipo. Y bueno, logramos ganar y para mí fue una satisfacción inmensa de haber podido dar un granito de arena a mi equipo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién es tu modelo? Role model, ¿cómo se dice? ¿Héroe? ¿Role model? Mi madre, Tu madre. Ajá, muy bien. esa era mi campeona. Sí, mi madre era una persona que no tenía un nivel cultural muy alto, pero sí una mujer que había vivido mucho y que había pasado por muchas vicisitudes y tenía una experiencia maravillosa. Mm. Era una mujer llena de historia, una mujer pero de muchos detalles y una heroína. Mm. Crió 9 hijos Ese, que, después sí, ese quería después de decir, haber 9 tenido niños es increíble. 7 hombres y 2 mujeres. Así es. Mm. Y entonces ella
vivió mucho mm, y tenía una experiencia maravillosa. Ella era la que me decía siempre cuándo iba a ganar, cuándo debía retirarme y qué debía hacer en todo momento. mm, mm. Así es. ¿Y un héroe de tu deporte de voleibol? ¿Alguien? Sí, claro que sí. Yo, yo admiré mucho, mucho, mucho a las jugadoras del año 78, las campeonas mundial del año 78. Y había una jugadora que siempre me encantó por sus características físicas, que era Mamita Pérez, que era pequeña y era una jugadora extraordinaria, también saltarina, y tenía una talla, es más bajita que yo y logró jugar muchos años en la selección nacional cubana. Y, pero eran personas con una disciplina, con una constancia, con un amor al deporte increíble, Mm, muy lindo. Y yo los admiré mucho. También, esa era mi fuerte. Yo siempre quería tener el número. Me gustaba Mamita por su fortaleza espiritual, digamos, en el terreno, por fortaleza física también. Pero quería ser una atacadora, una rematadora como Mercedes Pomares, la zurda de oro, que fue la mejor atacadora del mundo en el Campeonato Mundial de 78. mm, Y yo en sí las admiraba todas. Ese era mi equipo y tuve la posibilidad de estar con ellas en la selección nacional cuando ellas ya estaban en el final de su carrera deportiva mm, y de aprender de ellas mucho, mm, de aprender de ellas mucho. Esa constancia, ese deseo de entrenar, eso de saber, de aprender la importancia del entrenamiento diario, lo aprendí de ellas, mm. Muy bien. lo aprendí de ellas. Mm. Una pregunta Así, que me interesa sí. especialmente de tu entrenador, el Eugenio George. Maneja más de 10 mujeres, es impresionante. Pero guía las mujeres al éxito 3 veces. ¿Qué puedes explicar que era especial de él? Eugenio, todo era especial, todo era especial. Él, más que Eugenio era todo, era psicólogo, era padre, era amigo, era un sabio, sabía hacer todo en cada momento. Aprendíamos de él diario, diario. Mm, Eh, Nosotras lo queríamos como un padre, un hombre con una clase maravillosa y maestro de tener la sangre caliente y la mente fría. Muy Sí. bien, muy bien. También era él que dijiste, el entrenador ponía cuando El estaba. hombro en los... Sí, ¿Era él? sabes que sí, él fue él. Sabes que ese momento para mí era un momento muy importante, pero además Hmm, muy difícil. eh, Simplemente esa noticia del embarazo y pensar, lo primero que pensé fue en la reacción de Eugenio. Y su reacción fue maravillosa, hmm, maravillosa, como te conté. Mano en el hombro y vamos a hablar de la bebé. hmm, No me habló de compromisos, no me habló de dificultades, no me habló de nada de eso. hmm, Me habló de lo bonito que era ser eh, madre, de esas cosas. hmm, Era una persona, bueno, ya te dije, hmm. único. Muy bien, muy bien. Ok, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno,
A mí me han dado muchos buenos, pero yo creo que mi esposo eh, siempre me dice algo. Lo que comiences, termínalo. Mm, Y bien. Ese es el mejor consejo, yo creo. vale. Es un muy buen consejo. Ese es. Mm. Escribiste un libro de tu vida, ¿no? Se llama Entre cielo y tierra. Ah, vale, ahí, vale. ¿Es sobre tu carrera deportiva o también dice, yo leí, es un poco más, ¿no? Es mi vida, Es tu vida. es mi vida, es mi vida. eh, yo en una familia, como parte de una familia que nació de un padre migrante, con una madre e hijas de migrantes que decidieron hacer una familia y inculcar a sus hijos con valores para poder triunfar en la vida, Hmm, sencillamente. Entonces, así comienza la historia. vale, Y termina en Mireia, en los éxitos de Mireia, vale, en el voleibol. vale. Estoy convencido que el mundo puede aprender algo de ti. Eso espero. Seguro, seguro. Vale, un día normal de entrenamiento, ¿cómo era? Dijiste un poco, pero ¿cómo era un día? Un día, Solo como bueno, un ejemplo. sí, un día de entrenamiento podría ser, por ejemplo, antes de un, vamos a suponer, de un campeonato mundial, digamos. Y te levantas en la mañana, yo me gustaba levantarme sobre las 7 de la mañana, ni muy antes ni muy pegado. Mm, Cuando, eh, asearte, vestirte, ponerte tus ropas de entrenamiento, eh, ir al desayuno, luego ir a la cancha. Normalmente en la cancha eh, ahí se hablaba todo lo que se iba a hacer en el día, saludaba a tus compañeros y comenzaba el entrenamiento, siempre con una formación a una hora exacta y la rutina era un conversatorio de mi entrenador, siempre. Ahí nos enterábamos de todo lo que acontecía a nuestro alrededor y luego eh, comenzaba ese entrenamiento. Los entrenamientos nosotras normalmente eran entrenamientos muy fuertes. Entrenábamos entre 6 horas y media y llegaba momentos que hasta 8 horas entrenábamos al día. Eh, un calentamiento fuerte que duraba a veces 45 minutos, a veces 30 minutos, a veces casi una hora, haciendo entrenamiento específico, o sea, calentamiento específico para la actividad que se iba a hacer ese día. mm, Y entrenábamos 3 horas, 3 horas y media. Eh, había momentos que era solamente, por ejemplo, técnica cada uno, que era algo que nosotros teníamos muy bien perfeccionado, que era recibo, pase y ataque. Y otras ocasiones eran entrenamientos de ejercicios variados. Podía ser recibo, elementos técnicos como recibo, o pase y ataque, o defensa, o podía ser 3 contra 3, juegos, podía ser saque, que era un elemento muy fuerte que teníamos nosotros también. A veces terminábamos con una preparación física, a veces no, terminaba con táctica. Después salíamos de allí, nuestro hielo siempre en las rodillas, sabes que las voleibolistas siempre sufrimos eh,
lesiones o simplemente para refrescar las articulaciones, profilaxis Mm. y tratamiento de fisioterapia, quien lo necesitara, o masaje, el baño. Nosotros nos vestíamos, como te decíamos, las voleibolistas siempre fuimos muy coquetas, o sea, nos gustaba vestirnos, o sea, no vestidos elegantes, pero te ponían una ropa diferente a la de entrenamiento. Me encantaba perfumarme y ir hacia el restaurante, se almorzaba. Después íbamos normalmente a descansar. Siempre descansábamos, siempre. Esto lo hacíamos toda la semana, menos 2 días que teníamos estudio. Teníamos estudio y ese día solamente se iba a la escuela en la mañana, a la universidad en este caso, el miércoles y el sábado en la mañana, bien temprano. El resto de la semana era así. Y después comenzábamos a las 4:30 de la tarde hasta las 7, 7:30, o 3:30 hasta las 6:30. Dependía lo que dijera el entrenador. Y así se comenzaba en la tarde de nuevo. Había algunas compañeras que tenían el hábito de ¿me das un poquito de agua, por favor? Disculpa. Sí, te hago hablar tanto, ¿no? Tenían el hábito de merendar, pero yo no merendaba mucho. No era muy... Me gustaba estar con el estómago en perfectas condiciones. O sea, no... Y entrenábamos de nuevo ese calentamiento de 45 minutos, 35 minutos y seguíamos con elementos tácticos, técnicos o juego o entrenamiento físico en la cancha también hacíamos, como era resistencia al salto, que era tocar 100, 120, 80 veces a un punto más alto. Dependía de la saltabilidad que tú tenías. Yo estaba en el grupo de las más saltarinas, que éramos Magali Carvajal, Mercedes Calderón, Reglita Torres, cuando ya estaba en el equipo ya, Reglabel también. Éramos un grupo de saltarinas. Gracias. Ay, déjamelo aquí. Gracias. Gracias. Disculpa. Bien, muy bien. Y entonces hacíamos entrenamiento de tocar un punto medio. Por ejemplo, yo saltaba a 3:35, 3:40 y ese punto medio era de 3:25 o de 3:30. Ese era un entrenamiento que a mí me encantaba, como yo me gustaba saltar, me encantaba. También hacíamos entrenamiento de resistencia y al ataque, que subían la net a 3:41, 2:41, a la net de los hombres, la altura de los hombres, y hacíamos 100, 120 remates. Y nosotros nos encantaba, como decir, jugar a no fallar. A ver si fallamos de 100, fallamos 2, 3 remates. O sea, nosotras propiamente nos poníamos tareas. Nos poníamos tareas. Eso era algo muy bonito y que me encantaba igualmente. Yo vivía mucho mis entrenamientos. Lo disfrutaba muchísimo. Y mis compañeras también. Yo tuve la suerte de tener un equipo que amaba lo que hacía y que odiaba perder. Odiaba perder. Nosotros decíamos que éramos ganadoras. Y nuestro entrenador nos inculcaba y nos hablaba mucho de las victorias. De todas las prebendas que tiene la victoria. Empezando por la satisfacción personal y todo lo que irradia después de ser un campeón, ¿no? Y entonces eso era algo que era un concepto que teníamos muy claro y que lo aprendimos muy bien. Y entonces siempre lo llevábamos al entrenamiento. Y entonces así hacíamos ese tipo de entrenamiento hasta que terminábamos, siempre y cuando
se hicieran bien las cosas, se cumplieran las metas. Como decía mi entrenador, hay que cumplir la meta. La meta es hacerlo bien, casi perfecto. Y entonces terminábamos a las 7, 7:30 de la noche. A veces nos quedábamos solitas en el centro de entrenamiento porque ya todo el mundo había terminado. Las únicas que se sentían eran las voleibolistas. Nos quedábamos hasta muy tarde. Y ahí estábamos, terminábamos, nos bañábamos, hacíamos la misma rutina, nos vestíamos, y algunas que tenían casa se iban a sus casas, otras íbamos al dormitorio de ahí de Cerro Pelado, y así. Eh, y cada cual tenía su rutina, se estudiaba, yo leía mucho, me gustaba leer, me gustaba, y después a dormir temprano para el otro día emprender con la misma rutina. Ese era un día de trabajo. Muy bien. Penúltima pregunta. ¿Quieres nominar a alguien para una entrevista? Si quiero, Sí. Una persona interesante que yo puedo hacer una entrevista. sí, claro, Entonces, Arreglita todo. Reglita Sí. Torres. Vale. Me interesa. ¿También era en 3 o en 2 de los 3. juegos? 3 también. Vale, ok, muy bien. Sí. Vale. Qué bien. Vale. ¿Dónde te pueden conseguir la gente? Bueno, Tienes Facebook, creo, ¿no? tengo un Facebook, sí, y tengo un Twitter, tengo un Twitter y un Instagram, Vale. igual, por Ok. ahí. Voy a empezar a poner más cositas porque pongo pocas. Vale, vale, vale. Y el, el restaurante Las Tres Medallas, ¿dónde es? El 3 medallas ya no existe, Ah, vale. Oh, ya no ok. existe, Pensé. ya no existe. En Camagüey existe un proyecto por el historiador de la ciudad de Camagüey de hacer un restaurante que se va a llamar Mireia, o que va a estar decorado con el voleibol de Mireia, el voleibol que estuvo Mireia, digamos. Aún no está, pero para el año próximo pienso que sí, a finales del año próximo, Vale, pienso que sí. En este momento no está, vale. no hay receta. Un día vendré a comer ahí. Vamos a ir, porque yo también. Vale, muy bien, muy bien. Vale, Mireia, Sí. muchísimas gracias para tu tiempo. Muy bien. Gracias a ti, gracias a toda la teleaudiencia que va a estar mirando esta entrevista. Para mí ha sido un placer conocerte y ser parte de ya tu equipo olímpico Muy bien, muy bien. por las redes. Un placer.